Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos, una vez más, con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta ocasión les traigo un nuevo tópico, una nueva reflexión: el lenguaje mediático en la educación. Veamos de qué se trata. Existe la idea que la información y el conocimiento siempre han sido las fuentes de poder y riqueza de todas las sociedades. Lo novedoso es que en la sociedad globalizada que vivimos, las técnicas de la información y las comunicaciones se organizan en tejidos que constituyen también dominio y capital. Los países y las personas, al estar ausentes de esas redes globales, se van quedando en el camino, acentuando su estado de dependencia frente a las grandes metrópolis. No obstante, Regis Debray, en Introducción a la Mediología 2001, sostiene, comillas, la idea de que se pueda asegurar una transmisión cultural con medios técnicos de comunicación constituye una de las ilusiones más habituales de la sociedad de la información, propia de una modernidad cada vez mejor armada para la conquista del espacio, pero cada vez lo está menos para el dominio del tiempo. En todo caso, no podemos negar que el control de la información y las comunicaciones es un factor importante para que los países subdesarrollados logren frenar el proceso de aculturación y colonialismo cultural con respecto a los imperios económicos y políticos actuales. La anterior observación es importante en el momento de definir el papel del Estado ante las nuevas formas de información, de cultura, del conocimiento y de la entretención, donde se entremezclan las funciones formativas de los medios masivos con la escuela. La interrogante que surge es cómo aprovechar la capacidad instalada de los nuevos medios para fortalecer la educación, modernizar a los agentes educativos y poner en práctica los contenidos pedagógicos atingentes a las necesidades e intereses de los educandos y de los cambios sociales. Esta preocupación fue planteada ya desde el año 1950 por Célestin Freinet. Precisamente el filósofo educacional francés proponía realizar en la aula la confección de revistas y periódicos con el fin de dar sentido a los textos, sobrepasando la lectura simplemente comprensiva. De este modo, orientar a los alumnos y alumnas al análisis y síntesis de los escritos o la construcción de nuevos elementos textuales. Enfatizaba que el acceso al texto escrito debe ser, ante todo, una búsqueda de su sentido, entendido como producto de una voluntad de comunicación, pues decía, no hay expresión sin interlocutores. Martin Hoppenheim, en su artículo Educación, Comunicación y Cultura en la Sociedad de la Información, una perspectiva latinoamericana, 2003, nos advierte que la euforia mediática no puede hacer desaparecer la sustancia pedagógica o la capacidad crítica y reflexiva de los educandos. Este es un rasgo inherente a la cultura, comillas, pesada. Sin duda, en los tiempos actuales se requiere de la utilización de esta facultad reflexiva para discriminar las tecnologías de transmisión de mensajes y para disminuir el riesgo que los medios se transformen en meros soportes de difusión superficial. Debemos reconocer que una de las dificultades que enfrenta la escuela en la actualidad es la falta de plasticidad para incorporar los nuevos signos lingüísticos, aquellos que comparten espontáneamente los estudiantes en clases y fuera de ellas. Indiscutiblemente, la escuela ha dejado de ser el único referente del saber, puesto que en los tiempos actuales existen muchas otras instancias que permiten su propagación y que no requieren
la venia de la unidad educativa para proyectarse socialmente. Al respecto, el sociólogo Jesús Martín Barbero, en su texto Jóvenes, Comunicación e Identidad 2002, glosa, comillas, los jóvenes articulan hoy las sensibilidades modernas a las posmodernas en efímeras tribus que se mueven por la ciudad estallada o en las comunidades virtuales cibernéticas. Y frente a las culturas letradas, ligadas estructuralmente al territorio y a la lengua, las culturas audiovisuales y musicales rebasan ese tipo de adscripción, congregándose en comunas hermenéuticas que responden a nuevas maneras de sentir y expresar la identidad, incluida la nacional. Cierre de comillas. Esta multiplicidad y difusión del saber que va más allá de los marcos educacionales formales es uno de los retos de mayor peso que el mundo de las comunicaciones le traza al sistema educativo. En ese escenario, se sugiere que la entidad educativa abra sus puertas a los medios de información, permitiendo así a los estudiantes desarrollar sus habilidades y destrezas para expresarse en un ambiente multimedial, incorporando los distintos lenguajes de un mundo mediático, multicultural y de cambios vertiginosos. La intención de esta apertura es movilizar la industria de los medios de masa en favor de la educación, para así ganar motivación, expresividad y nuevas maneras de enseñanzas. En la historia de la humanidad se ha utilizado el lenguaje hablado o escrito como principal medio de comunicación. Hoy, en cambio, esta situación se ha modificado radicalmente con la incorporación de la televisión, la cual ha yuxtapuesto el ver a la palabra, dando con ello preeminencia a la imagen. Es un hecho que en estos días la escuela no es la única depositaria del saber social relevante, ni el instrumento para sistematizar conocimientos. Antes bien, tenemos multifacéticos medios para educarnos, tales son los casos de la televisión y el Internet. Esta realidad nos lleva a diseñar modelos diferentes a los tradicionales, dentro de los cuales la palabra y la imagen no resulten ser antagónicas, tal vez constituyan una nueva síntesis del proceso de aprendizaje. Como observamos, no se trata únicamente de usar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para estimular a los estudiantes, tampoco para que sirvan como auxiliares de las clases expositivas. Es mucho más que eso. Consiste que a partir del empleo de la imagen opere un proceso de conceptualización, el cual potencie la construcción de nuevas representaciones mentales, la que constituyen el andamiaje del pensamiento abstracto. En nuestros días, el debate educativo se centra en la pertinencia y la manera en que la educación debe ser modernizada. Por tanto, no basta la incorporación al aula de aparatos computacionales a Internet. Quizás es más relevante la internalización del concepto de una educación para los medios. En concreto, hay que crear programas de alfabetización audiovisual dirigidos para toda la comunidad escolar, con el propósito que ella incorpore los distintos códigos que encierran esos lenguajes mediáticos. El objetivo de esta educación para los medios es principalmente que los padres, profesores y alumnos tengan un aprendizaje crítico de los soportes para ejercer una recepción juiciosa de los mensajes que reciben. Y por otro lado, que los sujetos educativos puedan apropiarse de los medios para que puedan utilizarlos en su praxis social. Lógicamente, la escuela es el escenario adecuado
donde este nuevo reto tiene que ser experimentado, porque la educación en el lenguaje de los medios debe ser formal y sistemática, aunque debemos constatar que en nuestra realidad educativa latinoamericana son pocos los especialistas capacitados para desentrañar este lenguaje. Somos testigos que en este ámbito se improvisa mucho y por lo demás existe un número importante de teóricos sin práctica. El tema, tal como apreciamos, es mucho más complejo que el simple ejercicio de usar un aparato audiovisual en la sala de clases. Está claro que tiene un alcance mayor a lo que se visualiza en forma ligera. En el fondo es entender el lenguaje de cada medio, saber la forma de transmitir sus propios códigos y procurar instalar en la mente de los sujetos educativos nuevas realidades abstractas que le permitan comprender de mejor manera la vida y la sociedad en que vive. Sostenemos que para alcanzar este propósito es imprescindible, como lo planteó Gramsci, forjar un intelectual orgánico. En otros términos, que toda la ciudadanía intervenga en el diseño y organización de las políticas públicas del Estado, eludiendo que éstas recaigan exclusivamente en manos de los especialistas y entes estatales. Parafraseando a Gabriel Kaplun en su obra intelectual orgánico Memoria afectiva, el paradigma pedagógico conductista sobre la enseñanza de las tecnologías de la información y la comunicación ha ignorado por completo los procesos dialógicos, apelando principalmente a la interactividad con una máquina y no una verdadera interacción entre las personas. Dicho de su voz, comillas, el ideal del estudiante aislado y conectado a una máquina niega en los hechos el carácter social del aprendizaje. La navegación solitaria en las autopistas de la información no puede reemplazar el aprendizaje que es esencialmente social. Cierre de comillas. En concordancia con el anterior supuesto, hay que entender que la educación es un proceso de comunicación, es decir, de diálogo reflexivo y colectivo. Por este motivo, es clave que la escuela esté ligada a la sociedad para mediatizar los contenidos e influencias permanentes que reciben los educandos y que forman o deforman su manera de pensar y sentir, determinando sus valores. Kaplun, en el texto A la educación por la comunicación, la práctica de la comunicación educativa, 1992, señala, comillas, educarse es involucrarse y participar en un proceso de múltiples interacciones comunicativas, cierre de comillas. Con arreglo a esta hipótesis, la escuela debería asumir en propiedad este rol social para evitar convertirse en una institución arcaica que evoluciona a un ritmo más lento que la realidad social. Pues, si se resiste al cambio social, dialéctico e inexorable, como suele suceder en algunos casos, impedirá satisfacer los anhelos de una comunidad que forma parte de una aldea global, con la que interactúa de muchas formas y a la que no puede estar ajena. Siguiendo los derroteros de Paulo Freire, quien sostenía que la educación es un acto político, un acto de conocimiento y un acto creador, estimamos que la institución educativa no puede sino seguir la misma senda que la comunicación en el proceso de transformación social. De allí la importancia de dominar desde la escuela el lenguaje mediático y utilizar los medios sociales
para comunicar y proponer argumentos que reafirmen los valores humanos y los derechos colectivos. En consecuencia, todo esto contribuye a componer en las sociedades el diálogo y la participación, algo propio y consustancial a la democracia real. Desde luego, si no somos capaces de aprovechar los nuevos lenguajes y los medios de información, estamos expuestos a la amenaza de la imposición de contenidos culturales ajenos y extraños a nuestra propia identidad cultural. De ahí que el Estado tiene una responsabilidad social de atender esta problemática, ya que con ello podría propender al cambio social. Por otra parte, los educadores deben tener la voluntad y confianza para aprovechar este lenguaje mediático y multicultural que bajo las condiciones sociales y éticas de la escuela favorezcan el aprendizaje como una actividad creativa permanente de toda una vida. De nada vale tener conectividad e información por todos lados si no sabemos qué se hace con ellas y si no poseemos las herramientas para hacer en cierta medida algo con las mismas. Esto demanda que tanto el alumno como el profesor sean necesariamente alfabetizados. Empero, no solamente deben ser capacitados en el empleo de las tecnologías, acaso, y esto es lo fundamental, en los contenidos de los nuevos códigos de la información y comunicación, a fin que puedan desenvolverse con efectividad en el acto comunicativo y así conquistar el desarrollo pleno de su creatividad. Ahora bien, la alfabetización debemos entenderla como la adquisición de nuevas competencias comunicativas en los contextos mediáticos y el dominio de los actuales procesos de mediación. Como sabemos, estos últimos se orientan del texto al hipertexto, del medio a la hipermedia, bajo la mirada de una concepción alternativa del lenguaje. La noción predicha incluye la interactividad e integración de heterogéneos y originales recursos, los que, a nuestro juicio, podrían coadyuvar a dar mayor enjundia y significado al proceso educativo. En esa línea, la escuela debe ofrecer los instrumentos y técnicas que faculten a los docentes y estudiantes a comprender la producción social de la comunicación, a analizar cómo funcionan las estructuras de poder, a descubrir cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que las plataformas tecnológicas tratan y aplican. Finalmente, debe instruir a cómo se pueden discriminar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando por este camino los peligros de la manipulación y la aculturación. Sin temor a equivocarnos, asumimos la idea que el espacio educativo es mucho más amplio y fértil que lo que imaginamos. Incorpora a la diversidad de las culturas y comunidades inmersas dentro de un territorio, cuyos sustratos podrían complementar y enriquecer la fundación de un universo superior, al que podríamos representar como el crisol de las culturas latinoamericanas. De allí redunda la relevancia de incorporar e implementar, por supuesto de modo crítico, los medios tecnológicos al currículo educacional, como una suerte de aliado que facilita el desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, debido a que los docentes así pueden adquirir mayor y mejor conocimiento dentro de su área de especialización, permitiendo la innovación, así como también el intercambio de ideas y experiencias con otros mundos desconocidos por los estudiantes, protagonistas del quehacer educativo. Bueno, esta es nuestra reflexión acerca de este lenguaje mediático que se puede y que se está incorporando, por supuesto, al currículum educacional.
y que esperamos que también no solamente sea entendido como un apoyo de recursos audiovisuales, sino que también como un modo de poder auscultar la realidad. Y para eso tenemos que descifrar los códigos. Y para descifrar los códigos tenemos que tener una alfabetización sobre estos temas. Esa es la misión, ese es el reto de la educación actual. Bueno, les dejo este tema para que ustedes lo sigan conversando. Para mí es un agrado compartir con ustedes aquí, en A Viva Voz. Prometo seguir en otro programa conversando sobre tópicos de educación. Hasta siempre, amigas y amigos.